Buenas tardes, queridos mos. Hoy vengo a contaros una de esas historias maravillosas que le ocurrieron a la humanidad. Es que cada vez se va sabiendo más y más de nuestra maravillosa aventura hasta llegar a poblar el mundo por un lado y a sustituir a todas las demás especies humanas. Hemos hecho muchos vídeos sobre este tema para que solo quede una, que es la nuestra, Homo sapiens, ¿no? Y hoy tenemos un hallazgo que me parece importantísimo. Y es que sabéis que toda la humanidad surgió en África. Bueno, pues los científicos han descubierto cuál fue el lugar al que toda la humanidad fue y se quedó durante un largo tiempo antes de expandirse y poblar el resto del mundo. Han encontrado cuál era ese sitio. Fijaros que cuando salimos de África probablemente aquellos Homo sapiens hace unos 60, 70 mil años, pues eran todos de color oscuro, de piel oscura, lógico, con el clima en el que se vivía ahí. Y os estoy hablando de un momento en el que toda la humanidad era así, es decir, todavía no había distinción entre las diferentes poblaciones, no había asiáticos, europeos, americanos, esquimales, no existían las diferentes poblaciones. Es decir, estamos hablando de un lugar mágico, de un lugar maravilloso, donde toda la humanidad, en un mismo lugar, vivió toda junta durante un tiempo que ahora os cuento. Antes de empezar el vídeo, como siempre, quiero aprovechar para pediros a los que no estáis ya suscritos, pues que lo hagáis, que no cuesta mucho trabajo, simplemente darle al clic. Y aprecio muchísimo vuestras colaboraciones en forma de que le deis al like o que dejéis un comentario en la caja de comentarios, que eso nos ayuda mucho, ¿no? Y sin más, vamos para allá. Es una debilidad que tengo yo con estos temas, pero bueno, ya lo sabéis de otros vídeos. La cuestión es que nada más salir de África, como os he dicho hace un momento, y antes de poblar el resto del planeta y de diferenciarse en las actuales poblaciones no africanas, claro, las poblaciones africanas se quedaron allí, no salieron de África y no poblaron el mundo, se quedaron y son los africanos. Por lo tanto, hablamos de las poblaciones no africanas, que son europeos, asiáticos, americanos y oceánicos, los que viven en Oceanía. Bueno, pues antes, nada más salir de África y antes de diferenciarse, toda la humanidad hizo una especie de alto en el camino, una primera etapa. ¿Y cuánto duró esa etapa? Pues unos 20.000 años. ¿Y dónde hicieron esa parada? Pues en la meseta persa. Es una zona que está, lo que hoy es Irán, en la meseta pérsica, pues buscarlo justamente en esa zona, ¿no? Vamos a ver, desde luego vamos a retroceder. Hubo un tiempo en que toda la humanidad entera estaba concentrada en el continente africano. Toda. La humanidad nació allí y la humanidad ha protagonizado no solamente esta migración, esta salida de África, que es la que estamos hablando, sino que ha protagonizado varias salidas de África. Se sabe que hubo salidas de África de otros representantes del género Homo, pero que no éramos nosotros, no eran Homo sapiens, eran antepasados nuestros, o a lo mejor ni siquiera eran antepasados nuestros, pues hace 1 millón de años. Sabemos, por ejemplo, que cuando los nuestros Homo sapiens llegaron a Europa se la encontraron llena de gente, que eran los neandertales, que procedían de una migración anterior, pero ya os digo que no éramos nosotros. De lo que estamos hablando hoy es de la última gran migración africana, que fue la de nuestra especie. Homo sapiens existe desde hace unos 150.000 años o más o menos así, y todos los Homo sapiens que había, hubo un tiempo en que estaban todos concentrados en África. Pero, como os decía, hace alrededor de unos 60.000 años, pues nuestra especie salió del continente negro y se esparció por todo el planeta. Una larga marcha que no se produjo en el transcurso de una vida, sino que duró decenas de miles de años, y durante la que los nuestros fueron llegando hasta los rincones más recónditos de la Tierra, y de paso fueron desplazando a todas las especies humanas que se iban encontrando en el camino, como nosotros hicimos con los neandertales en Europa y como con otras especies que los nuestros se fueron encontrando a medida que entraban en Asia, ¿no?
Eh, pero claro, todo esto no sucedió de golpe, no sucedió de repente. Las actuales poblaciones no africanas, las que viven hoy, os repito, los europeos, los asiáticos, los americanos y los de Oceanía, pues son el resultado de diferentes subdivisiones que tuvieron lugar cuando, pues en las primeras etapas de aquella larga marcha, de aquella larga migración. Un equipo de investigadores ha juntado datos genéticos, paleoecológicos, arqueológicos, es decir, restos de herramientas, estudios del terreno, ADNs de distintas poblaciones, y todo indica que esa primera y crucial etapa fuera de África, de los nuestros, pues duró casi 20.000 años. Un largo periodo durante el cual todos los que habían salido del continente africano formaban parte de una única población, una sola población, no como ahora que estamos divididos en un montón. Pero claro, los científicos no se ponían de acuerdo en dónde vivió la humanidad durante todo ese tiempo. Bueno, pues hace menos de un año nadie habría podido contestar a esta pregunta. Pero un nuevo estudio recién publicado en Nature y llevado a cabo por un equipo interdisciplinar de investigadores de universidades de Padua, Bolonia, Turín, estos en Italia, de la Universidad de Griffith en Australia, el Instituto Max Planck en Alemania, en fin, pues acaban de desvelar este enigma. El lugar donde se asentaron fue la meseta persa, una ubicación geográfica fundamental que sirvió como base a Homo sapiens durante las primeras etapas de su migración, de su escapada del continente africano. Los antepasados de todos los habitantes actuales de Europa, de América y de Oceanía, pues salieron de África entre hace 70.000 y 60.000 años. Y después de entrar en Eurasia, estos primeros colonos se quedaron, ya os digo, como inactivos durante cerca de 20.000 años. Y como una población absolutamente homogénea y en un área muy bien delimitada, antes de expandirse por todo el continente, por toda Eurasia, primero, y más allá, después a Asia y finalmente a Europa. Es curioso, pero si os fijáis, nuestros antepasados primero conquistaron Asia. Hay restos de nuestra especie de hace unos 65.000 años así en Asia, en el extremo oriental de Asia, pero no entraron a Europa hasta hace 40.000. Cuando fijaros que salen de África, todo se quedan en la meseta persa y les pilla mucho más cerca de Europa. ¿Qué sucedía? Pues que desde África el paso a Europa estaba cerrado porque había una gigantesca sequía, unas temperaturas muy calientes y un gran desierto que era como una barrera natural que impedía que los nuestros emigraran hacia el norte para entrar en Europa. Y cuando estaban en Eurasia, lo que tenían para entrar en Europa eran los Urales. Tuvieron que pasar varios miles de años antes de que nuestros antepasados fueran capaces de pasar un obstáculo como una cadena montañosa como eran los Urales. Por eso conquistaron antes Asia y finalmente Europa. Y ya por último, América, que fue solamente entre hace unos 15, 20.000 años, mucho más reciente, y se quedó como aislada porque no había paso por tierra, era mar, y hubo un momento en una glaciación en el que el estrecho de Bering, en el extremo norte de Alaska, que une Rusia con el continente americano, se congeló y formó un puente. Y ese puente fue el que duró unos cuantos miles de años y por ahí entraron en América los humanos, que fue al final del todo, ¿no? Bueno, esto es para que os hagáis un poco una composición del lugar, pero los antepasados de todos los habitantes, ya os digo, salieron de África hace entre 70 y 60.000 años. Pero, como os digo, se quedaron ahí quietos, más o menos inactivos, en esta meseta persa, y como una población única, ¿vale? Antes de diferenciarse. Esto sentó las bases para la posterior divergencia genética entre los europeos actuales y los asiáticos orientales. Hoy un japonés se parece poco a un europeo o a un indonesio, ¿no? Y bueno, esto sucedió
hace más o menos, esta diversificación empezó a darse hace más o menos unos 45.000 años. En estudios anteriores ya se había reconstruido más o menos la dinámica que llevó a la colonización de Eurasia, ¿no? Pero los autores de este trabajo hicieron esto ya en 2022, ¿no? Y determinaron que esa colonización tuvo lugar a través de una serie de expansiones cronológicas, genéticas y culturales diferentes. Pero, por otro lado, el área geográfica donde vivieron estos antepasados no se consiguió delimitar, y había distintas áreas candidatas. Por ejemplo, había quien pensaba que podía haber sido en Asia, o en el norte de África, o en el sureste asiático, incluso, fijaros, había muchos candidatos. Pero en este nuevo trabajo, en esta nueva investigación, los científicos pusieron en práctica un nuevo enfoque genético y consiguieron identificar a las poblaciones, tanto antiguas como modernas, de la meseta persa como las portadoras de los rasgos genéticos que más se parecen a las características de esa población primera que sabemos que salió de África. Es decir, llevaban las características genéticas de estas poblaciones que viven en la meseta persa eran las que más se parecían, lo cual a lo buscado en esta primera población que abandonó África, lo cual convirtió a esta zona, a la meseta persa, en la patria más probable de todos los primeros euroasiáticos, ¿no? El estudio también investigó las características paleontológicas y paleoecológicas de la zona y confirmó que efectivamente esa zona en aquel momento era apta para la ocupación humana y que era potencialmente capaz de dar sustento a una población mayor que otras regiones de Asia Occidental. Identificar esta meseta persa como el centro de migración humana, el primer sitio al que se fueron los humanos al salir de África, nos da una información gigantesca sobre ese periodo crítico entre la salida de África y la diferenciación de las poblaciones euroasiáticas, ¿no? Como consecuencia de todo lo anterior, la meseta persa va a ser objeto de estudio de un proyecto Synergy del Consejo de Investigación Europeo, llamado los últimos neandertales, que ha sido concedido por el Consejo de Investigación Europeo a uno de los autores de este trabajo, ¿no? Con este proyecto se pretende desentrañar y explorar cuáles fueron los intrincados acontecimientos biológicos y culturales que sucedieron hace entre 60 y 40.000 años en la meseta persa, ¿no? Y ahí, gracias a ese trabajo, digamos que los científicos consiguieron encontrar lo que fue el primer hogar común, el primer hogar de la humanidad, cuando toda la humanidad estaba toda junta y en un mismo lugar. Fijaros en esto, hoy estamos absolutamente dispersos, somos poblaciones diferentes, pero hubo un momento, esos 20.000 años en el que estábamos todos juntos y viviendo en el mismo sitio. Algo absolutamente fascinante, ¿no? Absolutamente fascinante. Y de una lección de la cual podríamos aprender nosotros ahora, tantas luchas entre razas, entre poblaciones diferentes. Venimos todos del mismo lugar, venimos todos del mismo sitio, y al primer lugar al que salimos, llegamos todos juntos, éramos una única población sin diferenciar, nos quedamos 20.000 años conviviendo allí, y desde ahí fuimos saliendo en distintas oleadas para poblar todo el resto del planeta, y al hacerlo nos fuimos convirtiendo en las poblaciones distintas. Sabéis que los rasgos diferentes se corresponden normalmente con el clima y las condiciones de las distintas regiones en las que ocupamos. Los habitantes de África son oscuros porque necesitan esa protección contra los rayos del sol. Los esquimales no son oscuros y tienen la piel muy gruesa y muy grasa, precisamente porque se tienen que proteger del frío. Es decir, son adaptaciones, pero somos la misma especie, somos los mismos. Y lo más importante, salimos todos juntos de allí, del continente negro, y nos quedamos todos juntos durante 20.000 larguísimos
años antes de empezar a separarnos. Esto es lo que os quería contar hoy, un capítulo más de esta fascinante y maravillosa historia de la humanidad. Nos vemos en una semana. Somos Mo.